Y aquí estamos. Bueno, en la última clase nosotros estábamos estudiando el límite de funciones. Y yo les dije que habíamos quedado en la parte de la continuidad de funciones. Cuando yo me refiero a la continuidad de funciones, recuerden que estamos hablando de funciones campo escalar, es decir, funciones que están definidas en un dominio, que están, ese dominio está incluido, vamos a hacer bien el símbolo de inclusión, que está incluido en un espacio R2 y que se proyecta hasta R. ¿Por qué hasta R? Porque la imagen es un número, es un escalar. Y este es el tipo de funciones que nosotros estamos estudiando. Entonces voy a escribir aquí la definición clásica que aparece en cualquier libro que ustedes vayan a buscar de continuidad de funciones campo escalar. Definición. Dos puntos. Una función f de x, y se llama continua en un punto A, B, si dos puntos. El límite cuando el valor de x, y tiende a AB de la función f de x, y eso me da exactamente la función evaluada en AB. Entonces, cada vez que nosotros tengamos que el límite de una función, cuando xy tiende a AB, me da f de AB, decimos que la función es continua en D. Recuerden que D es el dominio, ¿no? Si f de x es continua en cada punto. Cuando yo hablo de cada punto, me estoy refiriendo a los puntos AB que pertenecen al dominio D de la función. Ya teniendo eso claro, yo ya puedo estudiar una función. Vamos con algo demasiado elemental, pero que es necesario que ustedes vean. Supongamos que yo tengo aquí un ejemplo y me están diciendo a mí en el problema si la función f de xy igual a x al cuadrado y a la 3 más 5 es continua en el punto 1,2. Entonces lo primero hay que ver. Resulta que el 1,2 es un punto que pertenece al dominio de la función. Y cuando yo hablo que es un punto que pertenece al dominio de la función, es porque si ustedes ven la estructura del lado derecho de esta función, yo tengo una función polinomial multivariable en dos variables, en la variable x y la variable y. Y resulta que esta función como tal, su dominio es todo el espacio R2. Así que un punto de la forma 1,2 está en el dominio claramente porque el dominio está en R2. Si eso es cierto, yo puedo aplicar el límite cuando xy tiende a 1,2 de la función x cuadrado y al cubo más 5. Y cuando yo aplico que xy tiende a 1,2, basta hacer una sustitución simple. Es decir, 1 al cuadrado, 2 a la 3 y yo sumo 5. Quiere decir que esto es
1, 2 a la 3 es 8 y esto me da como resultado 8 y 5 me da 13. Pero si nosotros observamos este valor de 13 que yo tengo acá, resulta que si yo tengo la función en xy, que es x al cubo y a la 3 más 5, y yo evalúo f en el punto 1, 2, eso es 1 al cuadrado por 2 al cubo más 5, y eso me da 13, y este resultado es igual a este. Por eso nosotros podemos concluir de que la función f de xy, que es igual a x al cuadrado y al cubo más 5, es continua en todo el dominio y sobre todo en el punto que estoy estudiando. Ahora uno viene y se pregunta, profesor, pero es que eso se ve demasiado sencillo. Sí, pero ahora yo les pregunto, ¿dónde es continua la función f de xy igual a x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado? Y aquí cambia la pregunta. Ahora yo les estoy preguntando a ustedes que si yo tengo esta función, yo quiero saber dónde es continua esa función. Pero esta función nosotros la estudiamos y la estudiamos por iterado. ¿Por qué? Porque si yo le aplico el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función x cuadrado y cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, eso me da 0 sobre 0, y nosotros habíamos hablado que cada vez que yo tenía 0 sobre 0, eso era una indeterminación. Y para eso nosotros teníamos que romper la indeterminación. Pero, como ya aquí me está dando que es indeterminado, no tengo que calcular el límite, porque ya tengo una indeterminación. Ya nosotros sabemos que este límite no existe. Entonces, ¿qué puedo decir yo esta función? Que esta función que tiene la forma f de xy igual a x al cuadrado sobre y al cuadrado, perdón, x cuadrado menos y al cuadrado, sobre x al cuadrado más y al cuadrado, es continua en todo R2 quitándole el punto 0, 0. Si yo lo quiero escribir de manera descriptiva, yo digo el dominio de la función f de x va a ser igual a todos los xy, que son pares ordenados, que pertenecen al espacio R2, tal que el xy tiene que ser estrictamente diferente de 0, 0. Entonces ya puedo decir de que la función es continua en todo el espacio, excepto en el 0, 0. Es como si yo les digo a ustedes, yo voy a hacer un sistema referencial de 2 dimensiones. Y yo vengo sobre las 2 dimensiones, coloco X y coloco Y. Indudablemente que el punto 0, 0 donde yo estoy haciendo el estudio es aquí. Este es el punto 0, 0 en el cual la función no es continua. Pero esto tiene una gráfica en 3 dimensiones, donde yo trazo el eje Z, el eje Y y el eje X, y yo vengo y los identifico. Este eje que yo estoy dibujando aquí es este eje. Este Y que yo estoy dibujando aquí es este Y. El que me falta es el que sale vertical de su pantalla, que en todo caso sería el Z. Pero aquí lo que estoy diciendo es que en este punto que está aquí, la función en ese punto no existe. ¿Por qué? Porque en este punto la función es continua. Es decir, todos los valores de aquí, 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 me dan imagen de la función. Pero en el punto 0, 0 no existe la función. Ahora, resulta que esta función que está aquí yo la puedo redefinir. Entonces, ustedes pueden escribir por acá algo que dice así. La función anterior se puede redefinir.
Y ustedes dicen, ¿y de qué manera la vamos a redefinir? Bueno, yo ahora la voy a llamar una función nueva, g de x, y, que va a ser igual, y abro una llave. En la primera parte de la función, voy a decir x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto, si el valor de x, y es diferente de 0, 0. Y la segunda parte de la función voy a decir 0, por supuesto, si x, y es igual a 0, 0. Entonces, de esta forma que está acá es lo que se llama la redefinición de una función para que la redefinición de la función sea una función continua. Ustedes preguntarán, ajá, profesor, entonces el límite de esto me tiene que dar un resultado. Y es lógico, ¿no? Porque resulta que si yo voy a estudiar el límite de la función, aquí esta función no existe. Recuerden que esta función, cuando nosotros la estudiamos, habíamos dicho que el límite, cuando x tiende a 0, del límite, cuando y tiende a 0, de x al cuadrado menos y al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado, este resultado me estaba dando a mí 1. Y cuando yo decía límite, cuando y tiende a 0, y después decía límite, cuando x tiende a 0, de x al cuadrado menos y al cuadrado, sobre x al cuadrado más y al cuadrado, aquí nos daba menos 1. Y como este valor y este valor eran diferentes, yo decía que no existía el límite. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo esté redefiniendo la función, el límite no existe. Entonces ustedes dicen aquí que la función presenta una discontinuidad que en los libros se llama esencial. ¿Qué quiere decir la palabra esencial? Entre paréntesis, no existe su límite. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y si existe el límite, qué hacemos? Entonces en ese caso sí, porque si el límite existe, entonces la discontinuidad tiene otro nombre. Y lo voy a anotar acá. Por otro lado, si la función presenta una discontinuidad removible, removible. No, vamos a ver si lo coloco de otra manera. Removible, no, vamos a colocar más bien, como dicen los libros, evitable. Entonces ustedes dicen, ¿y eso cómo es evitable? Porque existe su límite y se redefine la función. Entonces, yo puedo tener una función, pero resulta que yo le calculo el límite a esta función y observo que no existe. Ya cuando el límite no existe, la discontinuidad es esencial. Pero si yo calculo el límite y el límite existe, entonces la discontinuidad que se presenta es evitable. Entonces se puede presentar un problema. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dicen acá, estudiar la continuidad de la función, y la escribo acá, f de x, y igual, y voy a escribir acá, x al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Entonces yo quiero estudiar la continuidad de esta función.
Lo primero que ustedes tienen que hacer es determinar el dominio. Entonces ustedes dicen el dominio de esa función f de x va a ser igual a todos los pares ordenados xy que pertenecen a R2 tal que, y ustedes dicen tal que xy tiene que ser diferente de 0, 0. ¿Y por qué? Porque la división por 0 no está definida. Entonces, como la división por 0 no está definida, yo tengo que estudiar el límite de la función por diferentes caminos. ¿Qué tal si yo voy a estudiar esta función por medio de una direccional? Entonces yo digo por acá, estudiamos la existencia del límite por direccionales. Y ustedes dicen, ¿qué direccional? La recta y igual a mx. Esa recta y igual a mx, esta recta que está acá pasa por el punto 0, 0. Porque si yo tomo este 0 que está en x y lo coloco aquí, no me importa el valor de m. M por 0 es 0 y le da i 0. Y sería el 0 que tengo acá. Quiere decir que esta recta pasa por el origen. Y ustedes dicen, eso quiere decir que cuando yo escribo el límite, cuando xy tiende a 0,0 de la función x cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, cuando yo le aplico sustitución directa, esto es 0 al cuadrado por 0, 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado, esto es 0 sobre 0, y eso es una indeterminación. Y la indeterminación la voy a romper por medio del direccional. Cuando yo digo que la voy a romper por medio del direccional, es porque ahora este límite que está aquí, yo digo que va a ser igual, pero esta vez cuando x tiende a 0, porque sigue siendo 0, de x al cuadrado. Pero donde está el y, voy a escribir mx. Entonces yo digo acá mx. El x cuadrado sigue x cuadrado. Y el y lo cambio por m cuadrado x cuadrado, porque al cambiarlo por mx, al elevarlo al cuadrado, me queda esto. Quiere decir que aquí yo puedo escribir el límite cuando x tiende a 0, y si yo saco factor común en el denominador, yo puedo simplificar las x cuadrado. Quiere decir que arriba lo único que me queda es el mx, y en el denominador, como yo saqué factor común, me queda 1 más m cuadrado. Y si x tiende a 0, esto es m por 0 sobre 1 más m cuadrado, y eso es 0. Quiere decir que el límite me está dando a mí aquí 0. Entonces uno dice, bueno, profesor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces, como la función no existe en el punto 0, 0 y su límite sí existe y es 0, entonces redefinimos. Y ustedes dicen, ¿y cómo voy a redefinir? Ya les dije, ahora la función se va a llamar g de xy. Escriben igual, escriben una llave. Entonces, en la primera parte van a escribir la función x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces ustedes dicen x al cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Pero eso sí, si los valores de xy son diferentes de 0, 0. Y después dicen, la segunda parte va a valer 0. Sí, xy ahora es igual a 0, 0. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿está seguro que ahora esta función nueva, la que yo tengo aquí, que estoy llamando g de xy, es continua? Claro, y vamos a probarlo. Para poder probar, yo tendría que calcular primero el límite. O en otras palabras, primero voy a evaluar. Resulta que yo tengo la función g de xy. Perdón. G de xy que tiene una primera parte y una segunda parte. La primera parte
no puedo sustituir 0, 0. Pero la segunda parte sí puedo sustituir porque la redefiní. Quiere decir que si yo escribo 0 aquí y 0 aquí, cuando yo evalúo g de 0, 0, eso me da 0. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque lean acá, olvídense de la primera parte. La función g de x, y va a ser igual a 0 si los valores de x, y son 0, 0. Entonces la función vale 0. Ahora yo vengo y digo, ya sé que la función vale 0. Ahora le voy a aplicar el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función g de x, y. ¿Cuánto vale esto? Y resulta que esta función tiene dos partes. Esta que es la primera parte y esta que es la segunda parte. Si yo estudio la primera parte, yo digo entonces el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x al cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y este límite lo acabamos de estudiar. ¿Cuánto nos dio? 0. Entonces aquí me da 0. Ahora estudio la segunda parte. Cuando estudio la segunda parte digo límite cuando x, y tiende. Déjenme arreglar aquí que se ve mal. Cuando x, y tiende a 0, 0 de la segunda parte. Y resulta que la segunda parte es esta, porque esta es la primera. La segunda parte es 0. Y el límite de una constante, no importa qué tienda eso es 0. Y como este 0 es igual a este 0, entonces existe el límite. Y si nosotros vemos, aquí el límite nos está dando 0. Y la función me está dando 0. Quiere decir que el límite, como conclusión, cuando x, y tiende a 0, 0 de la función redefinida g de x, y es lo mismo que la función g evaluada en 0, 0. Y si nosotros podemos ver, esto que está acá coincide quitando la g y poniendo f con la definición que yo tengo al principio. Mírenla. Yo quito la g y pongo f, quito el AB y pongo 0, 0, y esto que está acá es lo mismo que yo tengo acá para este ejemplo. Y así es que se hacen todos los ejercicios de esta parte. ¿Ok? Entonces, a ustedes les tocaría indudablemente que hacer los ejercicios de esta sección. Recuerden que los ejercicios de esta sección están en el libro, voy a escribir 2 puntos aquí, de James Stewart. Esos ejercicios son de la sección del libro, que es el capítulo 14.2. Para ser más específico, ustedes lo van a buscar por página. Y la página es la 899. Entonces ahí tienen ustedes suficientes ejercicios para que ustedes puedan trabajar esta parte. Preguntas y comentarios. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, bueno, entonces ahora voy a trazar una pequeña raya por aquí en color verde y voy a trazar otra pequeña raya por aquí en color rojo, indicando que voy a comenzar otro tema en esta parte, pero que es también de la primera unidad. Ese tema se llama las derivadas parciales. Y esto lo vamos a subrayar y lo vamos a subrayar doble, porque resulta que esto es primordial para la parte del cálculo 3 cuando ustedes vayan a resolver luego problemas de cálculo 4 o ecuaciones diferenciales. Entonces, la idea es la siguiente. Pongan atención. Lo voy a
explicar tipo resumen para que vean que esto no es nada del otro mundo. Vamos a suponer que yo tengo una función z, z igual a f de x, y. Es decir, una función que tiene dos variables. Es una función del tipo campo escalar. Si nosotros vemos esta función depende de dos variables. Quiere decir que yo la puedo derivar con respecto a x y la puedo derivar con respecto a y. Entonces ustedes dicen, quiere decir que si yo tomo la función, yo voy a decir aquí un subíndice x, indicando que voy a derivar a la función con respecto a x. Como los valores de x, yo los digo x, y, si ustedes quieren le escriben a y b, cuando yo derive esto, es lo mismo que tomar igual a una función g y derivarla en x. Entonces ustedes dicen, ajá, profesor, ¿y aquí quién es g de x? Entonces ustedes dicen aquí, g de x va a ser una función donde la primera parte es x y la segunda parte yo la voy a llamar y. Es decir, una función que depende de una variable. Yo sé que es un poco medio complicado de ver ahora, pero ya se van a dar cuenta que esto es muy sencillo. Supongamos que ahora yo la función no la quiero derivar con respecto a x, sino que la quiero derivar con respecto a y. Quiere decir que si yo tomo la función y la derivo con respecto a y en x y y, quiere decir que la función aquí g' la voy a evaluar en y. En otras palabras, cuando yo hago esto, quiere decir que g de y va a ser a una función que en todo caso, no sé si le cambiamos la letra porque a lo mejor no lo entienden, pero aquí lo que estoy diciendo es que la función g de y va a ser de la forma xy. Quiere decir que aquí x se está comportando como constante y aquí y se está comportando como constante. Y aquí tengo las formas de ver cómo se escribe la derivada. Ahora voy a ir un poquito más abajo y voy a tomar otra hoja. Vamos a ver si lo ven desde esta perspectiva. Supongamos que yo cambio el xy, lo voy a cambiar por AB. A ver si lo vemos de esta manera, como más trivial en todo caso. Quiere decir que si yo tengo la función g y la derivo y la evalúo en a, miren acá, y la evalúo en a, quiere decir que cuando yo voy a hacer esto, eso es lo mismo que tomar a la función en x y dejar al b fijo. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto de x. Si lo vamos a ver como estructura de límite, quiere decir que g' evaluado en a es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función de la función g evaluada ¿dónde? En a, y yo le sumo h. Y aquí le tomo a g y lo evalúo en a. Y todo esto partido en h. Y esa es la forma clásica en la cual nosotros vemos las derivadas. Algunos de ustedes dirán, quiere decir, profesor, que si yo tengo una función y yo la derivo y la evalúo en el punto AB, eso es lo mismo que escribir el límite cuando h tiende a 0 de la función f evaluado en a más h menos la función f evaluada en a, todo dividido por h. Y ya lo estoy escribiendo como una función de f de x. Y esto es la parte primordial. ¿Ok?
Ahora ustedes dirán, aquí estoy derivando con respecto a X, ¿ok? Entonces ahora en esta parte voy a derivar con respecto a Y. Entonces digo F lo voy a derivar con respecto a Y y lo voy a evaluar en el punto AB. Entonces ustedes dicen, eso es el límite cuando H tiende a 0 de la función evaluada. Entonces ustedes dicen, si estoy evaluando en Y es la segunda coordenada. Recuérdenlo. Y segunda coordenada es B. Como es la segunda coordenada, la primera permanece igual. Me faltó aquí, disculpen acá. Estaba en una sola variable. Ya, esto lo podemos arreglar aquí. Aquí me faltó escribir el B. Recuerden, este es el B, cierro, y este es coma y este es B. Esto es B, que es que no se ve muy bien. Aquí, coma, B, y cierro. Entonces aquí, como estoy derivando con respecto a Y, la primera se comporta como constante. Quiere decir que la segunda, B, es a la que yo le voy a sumar H. Esto es B y esto es H. Y aquí yo escribo la función f evaluada en AB. Y todo esto lo divido por H. Y aquí tengo la forma de escribir esto cuando derivo con respecto a Y. Entonces, ustedes dirán, profesor, entonces en forma general, ¿cómo sería? Fíjense una cosa. Aquí yo estoy cambiando XY por AB. AB son números. Es como si yo le dijera, A es un número, un 2, y B es un número que es 3. Y H es una variable. ¿Ok? Entonces, uno puede ahora como describir, ya para finalizar, lo que más me interesa. Si yo tengo una función f de x, y yo quiero derivar con respecto a x, entonces, las derivadas parciales de f de xy, que son f derivado en x evaluado en xy y f derivado en y evaluado en xy, se escriben de la siguiente forma. Entonces fíjense bien. F derivado en x evaluado en xy va a ser igual al límite. Y ustedes dicen, cuando h tiende a 0. H va a ser la variable en la cual yo estoy estudiando el límite. Entonces aquí yo paso una línea de fracción. Ya sabemos que en la parte de abajo va el h. En la parte de arriba tengo, si estoy derivando con respecto a x, entonces al x yo le sumo el h. Entonces yo digo x más h. Coma. ¿Cuál es la segunda coordenada de esto? Y le pongo el y. Le resto la función en xy sin sumarle y restarle nada. Y esto es la derivada con respecto a x. La derivada parcial. Si yo quiero calcular ahora la derivada parcial con respecto a y en cualquier punto xy, recuerden que xy yo lo puedo cambiar como les dije por el AB. Yo digo acá que esto es el límite. Cuando h tiende a 0, yo paso mi línea. En el denominador va h. Aquí tengo f. Como estoy derivando con respecto a y, x queda solita y al y es donde yo le sumo el h. Y el f de xy queda igual. Y esta es la forma clásica en la cual nosotros nos vamos a encontrar las derivadas parciales por definición. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y nosotros tenemos que hacer esto por límite? No, pero quería explicarles para que se dieran cuenta de cómo es que se escribe esta expresión. Ahora, la forma de escribir las derivadas. Formas de escribir las derivadas parciales.
Y aquí sí vamos con mucho cuidado, porque ahora sí vamos a entrar en calor, como quien dice. Entonces pongan atención. Resulta que yo tengo que z es igual a f evaluado en x, y. Cuando yo digo f subíndice en x evaluado en x, y, es porque yo estoy derivando respecto de x. Óigase bien, estoy derivando respecto de x. Pero esto se va a escribir simplemente como f derivado en x. Que ustedes no le escriban o no, el x y aquí no importa. Pero cada vez que aparezca f subíndice x, esto significa la derivada parcial de f con respecto a x. Ahora, esto tiene otra notación. La notación se escribe así: derivada parcial de la función f respecto de x. Esta es la definición clásica. Esto es como si fuera una D. Esto es una letra griega que significa derivada parcial de f respecto de x. Esta es la que más se usa. Pero también se usa de esta manera: derivada respecto de x. Entonces aquí ustedes escriben de la función f de x, y. Esto es cuando yo le escribo las coordenadas. Pero también se puede escribir la derivada de z respecto de x. ¿Por qué? Porque resulta que z y f son iguales. Entonces yo lo puedo hacer por acá. Hay otras notaciones, pero yo me voy a quedar con esta que está acá. Si yo ahora voy a hacer la derivada parcial de la función respecto de y, recuerden, escribo f subíndice y. Y en esta parte yo puedo escribir la derivada parcial de f respecto de y, que va a ser lo mismo que la derivada respecto de x de la función f de x, perdón, aquí y. Y esto también se puede escribir como la derivada parcial de z respecto de y. Recuerden, esto es la notación. Se puede escribir de cualquier forma de las que están aquí. ¿Ok? Y esa es una forma de verlo. Entonces, algunos deben decir, profe, pero ¿existirá una regla para hacer esto? Sí, la voy a escribir aquí. La regla dice lo siguiente. Resulta que yo tengo una función z de f de x, y. La función z depende de x, y. Pero la función z es la función f. Si ustedes lo ven en perspectiva, esto es un punto en el espacio, donde tengo la variable x, tengo la variable y tengo la variable z. Entonces, primero, para determinar derivada de f respecto de x, ¿cierto? Se deriva respecto de x, y la y se mantiene constante. Segundo, para determinar la derivada de f respecto de y, se deriva respecto de y, oye qué feo, de y la x se mantiene como una constante. Entonces ustedes dirán, ajá, profesor, entonces, ¿cómo será el negocio aquí
para yo poder hacer estos resultados. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que lo vean. Vamos a suponer que yo tengo la función f de xy y digo que esa función f de xy es x elevado a la 3 más x elevado a la 2 y elevado a la 3 menos 2y elevado a la 2. Entonces me están pidiendo determinar cuánto vale la derivada de f respecto de x evaluada en el punto 2,1 y cuánto vale la derivada de f respecto de y evaluada en el punto 2,1. Fíjense que son dos cosas diferentes. Entonces uno dice, bueno, lo primero que voy a hacer es determinar la derivada de la función evaluada en x. Entonces yo digo, la derivada de la función respecto de x va a ser igual a derivar respecto de x y abro un paréntesis y digo x a la 3, x a la 2 y a la 3 menos 2y al cuadrado. Quiere decir que la derivada de f respecto de x, que también se puede escribir en xy, va a ser, si voy a derivar con respecto a x, recuerden, la variable y se comporta como una constante. Al derivar x a la 3, sabemos que eso es 3x al cuadrado. Al derivar aquí, como y es constante, me queda aquí que esto es 2x y al cubo. Y al derivar este me da 0. Quiere decir que ya tengo la derivada. Como ya tengo la derivada, yo puedo conseguir la derivada de f respecto de x en el punto 2,1. Y eso sería 3 que multiplica a 2 elevado a la 2 más 2 que multiplica 2 por 1 elevado a la 3. Si quiero sacar las cuentas de esto, me va a quedar que la derivada de f respecto de x en el punto 2,1 es 2 a la 2 es 4. 4 por 3 es 12. 12. 1 al cubo es 1. 2 por 2 es 4. Quiere decir que el resultado en todo caso me da 16. Ahora voy a calcular la derivada con respecto a y. Entonces yo digo, voy a derivar a f con respecto a y. Pero le voy a escribir xy. Quiere decir que voy a derivar con respecto a y a la función que me están dando, que es x a la 3, x al cuadrado, y al cubo menos 2y al cuadrado. Cuando yo derivo aquí, recuerden, x se comporta como una constante. Entonces, al derivar con respecto a y, esto me da 0. Al derivar con respecto a y, esto me queda 3x al cuadrado y al cuadrado. Y al derivar con respecto a y, me queda 2 que multiplica al 2 por y elevado a la 1. Por supuesto que ahora voy a evaluar la función y, pero la voy a evaluar en el punto, ¿cuál era? 2,1. Entonces digo, voy a evaluar esto que está aquí, ya va. Voy a evaluar esto que está aquí en el punto 2,1. Quiere decir que esto es 3 por 2 a la 2, por 1 a la 2, 2 por 2 aquí me da 4, y lo multiplico por 1. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 1 es 12. Menos 4, el resultado es 8. Entonces aquí me da 8 y aquí me dio 16. Ahora, resulta que las derivadas tienen una interpretación geométrica. Y la interpretación geométrica es la siguiente. Vamos a ver si nosotros lo vemos de esta manera. Vamos a recordar un poquito de cálculo 1. Entonces voy a hacer por acá una parte de esto y voy a trazar una pequeña raya punteada aquí, para hacer una parte de cálculo 1. Yo quiero que alguien me diga de ustedes qué función es esta.
¿Mm? Cualquiera, dígame, ¿qué función es esta? Una función cuadrática. ¿Y qué curva tiene? Una parábola. Quiere decir que yo la puedo graficar. Ustedes dicen, ajá, ¿y cómo la puede graficar en todo caso, profesor? Bueno, resulta de que si yo trazo el eje X y trazo el eje Y, yo vengo, identifico y digo, este es mi eje Y, este es mi eje X. Y voy a establecer 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Este es 1, este es 2, este es menos 1, este es menos 2, este es 1, 2, 3 y 4. Si yo sustituyo 0 aquí, quiere decir que f de 0 es igual a 0 al cuadrado. Formo el primer par ordenado, el 0, 0. Y ese está aquí. Si yo ahora evalúo f en 1, eso es 1 al cuadrado. Quiere decir que formo el par ordenado 1, 1. Es decir, está aquí. Pero si yo evalúo f en menos 1, eso es menos 1 al cuadrado. Y eso es menos 1,1. Es decir, menos 1,1 está aquí. Si yo evalúo f en 2, eso es 2 al cuadrado y eso es 4. Quiere decir que formo el punto 2,4. 2 y 4, es decir, aquí. Si yo evalúo ahora f en menos 2, esto es menos 2 al cuadrado, esto es 4, y formo el punto menos 2,4. Menos 2,4, aquí. Quiere decir que si yo voy a trazar la gráfica de la función es una parábola que viene por aquí, por aquí, por aquí, llega aquí, y después la función comienza a subir. Oye, qué horrible. Bueno, ahí vamos. Ahí tengo la parábola. Entonces ahora yo voy a escoger un punto. Recuerden que estamos recordando cálculo 1. Voy a escoger un punto. Y usted dice, ¿qué punto va a escoger, profesor? Este. Ese punto que está ahí tiene coordenadas 1,1. Fíjense. 1 para la X y 1 para la Y. Pregunto yo a ustedes. ¿Yo puedo trazar por aquí una recta tangente? Vamos a dibujarla en otro color. Vamos a dibujarla en azul. ¿Yo puedo trazar por aquí una recta tangente que pase por este punto? La respuesta es sí. Una recta L. Ahora, esa recta L tiene una pendiente. Si la recta L tiene una pendiente en el punto 1,1. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo voy a calcular yo la pendiente de esta recta en este punto? Resulta que si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado, y yo la derivo como en cálculo 1, al derivar, yo tengo que derivar x al cuadrado, y eso me da 2x. Pero si yo ahora tomo a la función f' y la evalúo en x1, es porque estoy evaluando 2 en x1 y eso me da 2. Y resulta que este 2 que está aquí es la pendiente. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y qué pendiente? Recuerden que hay una fórmula que dice que y menos y sub 0 es igual a m, que es la pendiente, multiplicado por x menos x sub 0. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y quién es x sub 0 e y sub 0? El punto común que tiene la parábola con la curva. Y el punto común dijimos nosotros que vale ¿cuánto? 1,1. Entonces yo puedo sustituir aquí y decir y menos 1 es igual a m, que me dio 2, y aquí x menos 1, yo saco las cuentas, voy a tomar otra
otra curva y digo, otra hoja y digo, y menos 1 es igual. 2 por x es 2x y 2 por 1 me queda menos 2. Quiere decir que y va a ser igual al pasar el menos 1 para este lado, 2x menos 2 más 1. Quiere decir que finalmente y igual a 2x menos 1, ¿qué va a representar? La recta tangente a f de x igual x al cuadrado en el punto 1,1. Esto que yo acabo de hacer aquí, que lo voy a guardar en un cuadrito en líneas punteadas, disculpen, en líneas punteadas naranja, esto que está aquí es un repaso simplemente de lo que es la interpretación geométrica de la recta tangente a una curva. Si yo me voy a una hoja de GeoGebra, vamos a redefinirla. No, ahí no. Yo voy a escribir la función de la parábola aquí. Entonces aquí yo vengo y digo x cuadrado. Aquí está la parábola. Y le voy a poner el punto 1, 1. Entonces me voy a entrar y digo paréntesis y digo 1,1. Perdón, 1,1. Y aquí tengo el punto, mírenlo. Si yo quiero ver cuánto vale el punto, yo simplemente le digo aquí que me dé el nombre y valor. Y aquí tengo el punto 1, 1. Ahora yo quiero calcular la tangente a la curva en ese punto. Vamos a ver si esto funciona. Voy a escribir tangente en el punto. El punto es A. Y la función es F. Perdón, F minúscula. F. Y si ustedes ven aquí, miren. Aquí tengo la parábola, que yo la hice fea ya, la hice en color rojo. Vamos a poner en rojo. Y la recta, que yo no me acuerdo qué color fue que le... la recta la pintamos azul. Y la recta que la pintamos en color azul. Y el punto A, que es el punto de tangencia, que es este que está aquí. Lo voy a poner un poquitico más grande. Entonces, fíjense, aquí tengo la parábola y aquí tengo la recta tangente. Y ustedes dicen, ¿y esto por qué, profesor? Porque resulta y acontece, déjenme buscar por aquí, que la derivada parcial de una función tiene una interpretación geométrica, pero la voy a copiar para que la analicemos, esta que está aquí. La voy a copiar. Y me la voy a llevar aquí. Y la voy a poner aquí abajo. Y la voy a aumentar. Oh. Entonces resulta de que si nosotros vemos ahora esto, ustedes dicen, profesor, pero esto es en 2 dimensiones. Sí, como lo vieron ustedes en cálculo 1, pero nosotros ahora estamos en cálculo 3 y lo tenemos que ver de esta forma. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular la derivada parcial de una curva, perdón, de una superficie, nosotros lo que estamos calculando son estas rectas. Si ustedes pueden ver, yo tengo ahora una recta aquí, que yo la estoy llamando T1. Y esta es esta que está aquí. Y aquí yo tengo otra recta, que es la recta T2. Y resulta que esas rectas T2 y T1 son rectas tangentes a la superficie en este punto. Voy a trazar un poquito más grueso este punto, a ver si ustedes lo pueden ver, esta curva. Ustedes ven que aquí hay una curva de abajo.
Esta curva, mírenla. Resulta que aquí es la intersección de esto con esta curva. Ah, pero aquí hay otra curva, mírenla. Y resulta que este punto es la intersección de esta recta con esta curva. Esta curva es la curva C1 y esta curva es la curva C2. Es decir, que cuando nosotros estamos calculando las derivadas parciales, la evaluación de la derivada parcial en el punto representan estas rectas. Recuerden, esto es una recta. Y este que está acá es una recta. Y estas curvas que están acá son las curvas que salen de la intersección. Vamos a hacer un ejemplo para que lo vean de manera más elocuente. Voy a colocar por acá ejemplo. Si yo tengo la función f de xy y digo que la función es 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, yo les voy a pedir a ustedes que me determinen cuánto vale la derivada parcial de f respecto de x en el punto 1, 1. Y también que me calculen la derivada de f respecto de y en el punto 1, 1. Si nosotros observamos esta función que yo tengo acá, esta función es una superficie cuadrática de la que vimos nosotros en un principio. Y esta superficie cuadrática tiene un nombre, se llama paraboloide. Y este es un paraboloide de tipo elíptico. ¿Ok? Ese paraboloide de tipo elíptico, como los signos son negativos, está abriendo hacia abajo. Y ustedes dirían, profesor, ¿y cómo yo pudiera ver la gráfica de esto? Miren acá. Voy a borrar un minuto esto que está aquí. Y aquí en los 3 le digo 3 puntos y le digo que me dé una gráfica en 3 dimensiones. Aquí vamos a graficar, vamos a quitar el plano de abajo. Y aquí voy a graficar la función. Recuerden que la función vale 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y aquí tienen el paraboloide, mírenlo. Entonces me están diciendo que yo estudie esto en la derivada parcial del punto 1, 1. Si yo sustituyo uno aquí y uno aquí, z tendría que valer 4 menos 2 es 2. Es decir, que yo puedo meter aquí un paréntesis y decir 1,1,2. Y fíjense que ese punto me está dando aquí. Mírenlo. Lo están viendo, ¿no? Miren. Es decir, que en ese punto que yo tengo allí es donde yo voy a calcular la derivada. Ahí está. ¿Lo ven? Ese es el punto que yo le puedo colocar sus coordenadas. Mírenla. 1, 1, 2. En este punto. Quiere decir que aquí yo voy a calcular la recta tangente. Pero para eso yo voy a trazar un plano. Un plano, primero estoy en la interpretación geométrica. Un plano que yo voy a llamar aquí x igual a 1. Y le voy a cambiar el color a x igual a 1 y le voy a decir que me dé, ya va, aquí está, x igual a 1, propiedades. Vamos a ponerlo en color verde. Aquí está. Y fíjense que si nosotros observamos aquí, miren, el plano está cortando precisamente aquí en este punto. Mírenlo. Ahora yo voy a meter el otro plano, el plano y igual a 1. Y si nosotros vemos, aquí tengo el otro plano. Tengo uno verde y tengo uno celeste. Lo podemos cambiar. Vamos a cambiar el color y se lo vamos a poner de color rojo. Lo vamos a poner aquí y le vamos a aumentar su opacidad. Y fíjense que aquí tengo el plano rojo, el plano verde, el paraboloide y esto que está acá. Si yo quiero hallar las curvas que está diciendo el problema, yo me voy aquí y le digo, voy a intersectar el verde con el paraboloide.
y después voy a intersectar el rojo con el paraboloide. Y me debe dar indudablemente las curvas que se están formando. Y fíjense que aquí tengo la primera curva, mírenla. Y si nosotros vemos acá, aquí está la otra curva. Si no lo vemos así, podemos decirle nuevamente el plano con el paraboloide. Y podemos mover. Entonces, aquí en este punto es donde yo voy a calcular, voy a quitar uno. Aquí en este punto es donde yo voy a calcular la tangente. Es decir, que la tangente va a pasar por aquí. Y eso va a ser la representación. Entonces, ahora volvemos a la hoja. Entonces, ustedes dicen, entonces voy a calcular esas derivadas. Entonces, yo digo, voy a calcular la derivada de f. Voy a calcular la derivada de f respecto de x en xy. Si voy a derivar respecto de x, se comporta como constante. Esto me da 0, esto me da 0, la derivada es menos 2x. Si voy a derivar a f respecto de y en xy, esto me da 0, esto me da 0 y esto me da menos 2x. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de f respecto de x evaluada en el punto 1, 1 me da como resultado menos 2. Y que la derivada parcial de f respecto de y en el punto 1, 1 me da como resultado menos 2. ¿Profe? ¿Sí? No, cuando la parte donde está derivada con y, debería ir con menos 2i en vez de menos 2x. Ya va, déjeme ver. Sí, claro. Pasa que ya a esta altura ya estoy todo el día hablando, ya estoy cansado. Aquí va 2i, muchas gracias. Entonces fíjense que aquí ya obtuve esto y aquí ya obtuve esto. Recuerden, este número que está aquí va a representar la pendiente de la recta tangente en el plano XZ. Y este que está aquí va a representar la pendiente de la recta tangente en el plano YZ. Entonces uno diría, profesor, y geométricamente, ¿cómo sería eso? Voy a compartir con ustedes. Sería aquí, miren. Fíjense, este es el paraboloide que acabamos de dibujar en GeoGebra. Esta es la curva, la función. Cuando yo intersecto el plano y igual a 1, se me forma esta curva. Y aquí está la recta. De igual forma, cuando yo tomo la otra, aquí miren, que yo trazo este plano en y igual 1, en el mismo punto 1, 1, yo tengo que trazar esta recta. Si nosotros nos vamos a GeoGebra, podemos ver que aquí, miren, este es el paraboloide, estoy cortando con el plano que pasa por y igual a 1, miren, y igual a 1, y el punto 1, 1 es este que está aquí. Quiere decir que por aquí, en este plano, que es el plano IZ, va a pasar la recta. Todavía nosotros nos vamos a trabajar cómo trazar la recta aquí, porque después vamos a ver cómo se trazan los planos tangentes. Pero lo importante es que aquí yo pueda señalar cómo calcular la recta. Vamos a ver si encuentro la opción. Tangente de la función. Sí, sí se puede. El punto es el punto A. Y la cónica es la cónica que tiene coordenada A entre paréntesis XY. Vamos a ver si funciona. No, me tiró un error. Así que por aquí no es. Vamos a ver. Tangente en el punto y la función. Tangente sobre la curva. Tangente, ya va, déjenme ver. Vamos a probar aquí. En el punto y la función. El punto es el punto A. Y la función vamos a escoger que es A entre X, Y. Vamos a ver si funciona. Si no, después lo revisamos. No, me está diciendo que está tirando un error. Es decir, que tengo que salir de esta configuración y entrar a otro tipo de configuración. Pero no importa. Yo después les voy a mostrar a ustedes cómo trazar aquí la recta esta que pasa por aquí. Y
yo quito este plano y pongo el otro plano, perdón, este, y por aquí va a pasar la otra recta. Es como si yo le digo, bueno, yo voy a dibujar por aquí un segmento y ese segmento va a pasar por aquí. Porque es que no... Ah, sí, aquí está, ¿ves? Sería aquí. Entonces, si ustedes ven, ese segmento va a ser parte de la recta tangente. Si yo quito ahora el verde y yo ahora voy a darle al rojo, que era este, yo quiero saber cómo es la recta tangente aquí. Ya va, que me está generando cosas acá. Entonces, voy a buscar aquí un segmento y lo vamos a pasar por aquí. Entonces, aquí yo puedo ver claramente, miren, me quedó muy cortando a la gráfica, es decir, que tengo que eliminarlo. Ese es el H. Tendría que considerarlo un poquito más afuera, es decir, considerar ver cómo hago para trazarlo ahora aquí. Que pase por aquí. Entonces vamos a probar a ver si funciona. Tomo un punto por aquí y lo paso por aquí. Y vemos aquí. Ah, sí, ese funcionó, mírenlo. Voy a quitar los dos. Voy a quitar este también. Miren. No me quedó muy bien, ¿no? Pero este debería ser, lo que pasa es que es hecho a mano. Tengo esta recta y esa recta van a coincidir, si nosotros nos vamos al texto, con esta recta y esta recta en este mismo punto. Preguntas al respecto. Bueno, yo después les voy a mostrar a ustedes cómo se hacen en todo caso la forma de hacer esas expresiones. ¿Ok? Vamos a hacer unos pequeños ejemplos más y vamos a dejar la clase hasta aquí. Entonces voy un poquito más abajo, vamos a tomar otra hoja. Y voy a escribir acá un ejemplo. Y les coloco acá. Si yo tengo una función f de xy que es igual al seno, pero el ángulo ahora es x dividido entre 1 más y, me están pidiendo determinar cuánto vale la derivada de f con respecto a x y cuánto vale la derivada con respecto a y. Recuerden que esto significan derivadas parciales. Todas las derivadas que ustedes han visto hasta ahora son derivadas totales. Estas son parciales, porque son respecto de una variable. Entonces yo digo acá, voy a derivar a la función respecto de x. Recuerden que esto es lo mismo que escribir la derivada de la función respecto de x evaluado en el punto xy. Estas dos cosas son equivalentes. Entonces, si yo voy a derivar, yo tengo que escribir el seno, perdón, yo tengo que escribir que voy a derivar respecto de x, abro un corchete y escribo el seno de x sobre 1 más y cierro. Cuando yo voy a derivar aquí, como voy a derivar con respecto a x, y se comporta como una constante. Pero resulta que la función es el seno. Si voy a derivar la función seno, porque en su argumento o ángulo está la variable x, yo tengo que derivar el seno tal cual como nosotros conocemos. Quiere decir que aquí esto me va a dar derivada parcial del seno respecto de x es el coseno. Y ustedes dicen el coseno del mismo ángulo. Entonces ustedes dicen, y tengo que multiplicar por la derivada interna, como ustedes cuando aplicaban las reglas de la cadena. Es decir, voy a derivar respecto de x ahora al ángulo x sobre 1 más y
porque está la variable x. Si voy a calcular esto, entonces esto me da coseno de x sobre 1 más y. Pero como voy a derivar aquí respecto de x y y se comporta como constante, solo derivo la parte de arriba. Y la derivada de x es 1. Y como lo de abajo es constante, queda igual. Quiere decir que finalmente este es el resultado de esta derivada. Si yo voy a derivar ahora a la función f respecto de y, quiere decir que tengo que derivar respecto de y a la función seno, donde el ángulo o argumento es x dividido entre 1 más y. Entonces, como voy a derivar respecto de y está en el denominador, yo derivo primero al seno. Quiere decir que al derivar el seno, la derivada del seno, la derivada del seno es el coseno. ¿De qué ángulo? Del mismo ángulo. Lo tienen que escribir. Y ahora tienen que derivar por la derivada respecto de y de x sobre 1 más y. X se comporta como constante, pero este no. Entonces, esta cuenta hay que sacarla aparte y decir, como yo voy a derivar respecto de y a x sobre 1 más y, esto es la regla del cociente. Entonces ustedes pasan una línea y dicen, el denominador elevado al cuadrado. Voy a derivar respecto de y al numerador y lo voy a multiplicar por el denominador sin derivar, menos el numerador igualito y voy a derivar respecto de y al denominador. Finalmente me está quedando que cuando yo estoy haciendo esta derivada me va dando la derivada respecto de y aplicada a x, como x se comporta como constante, me da 0. La derivada de esto, de 1, es 0 y de y es 1. Quiere decir que en la parte del numerador me queda x, que es este. La derivada de 1 es 0, pero la derivada de y es 1, multiplicado aquí por 1. Y todo dividido entre 1 más y elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Tomando otra hoja. Finalmente. Profe, ¿Sí? consulta. ¿No se toma el signo menos antes Déjeme de ver. ver a Sí, la sí, se X? toma el menos. Sí, sí. No lo tomé porque es menos por más. Menos. Gracias por su acotación. De Quiere nada. decir que finalmente, muchas gracias, que la derivada de f respecto de y va a ser igual. Escribimos esto, que me dio el coseno de x dividido entre 1 más y todo eso lo tengo que multiplicar por, pongo el menos afuera, x dividido entre 1 más y, todo esto al cuadrado, y aquí más bien nos toca hacer un corchete. Y aquí está el resultado. Y esa es la forma en la cual uno va a hacer las derivadas. Ustedes dirán, profesor, pero todavía nosotros no hemos visto aquí en realidad la regla de la cadena. No, porque lo estamos haciendo de manera usual. Estas son las derivadas tal cual como ustedes las vislumbran en cálculo 1. Así que ahí no hay ningún inconveniente para poder trabajar ese tipo de expresión. Ahora, vamos a ver cómo se haría implícitamente y ya dejamos la clase por hoy hasta aquí. Vamos a suponer que yo tengo la función x a la 3 más y a la 3 más z a la 3 más 6x y z igual a 1. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que me determinen y pongan mucha atención. Quiero que ustedes me determinen la derivada de x respecto de... No, ya. La derivada de z respecto de x. La derivada de z respecto de y. Sí, vamos a hacerlo de esta manera para que lo entiendan. Si voy a derivar z respecto de x y z respecto de y, quiere decir que z va a ser una función f de x y. Si yo les pidiera a ustedes, y pongan mucha atención en esto, que ustedes me consigan la derivada de x respecto de z y la derivada de x respecto de y,
Es porque ustedes tienen que definir X como una función G que va a depender de Y y va a depender de Z. Y esto es si yo hago esto. Pero solo voy a hacer la que está en rojo. Entonces, como voy a derivar Z respecto de X y Z respecto de Y, yo lo tengo que hacer en forma implícita. Entonces, si voy a calcular eso en forma implícita, cada vez que yo vaya a derivar a Z, me va a quedar la implícita porque Z depende de X y depende de Y. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Fíjense por qué. Primero, voy a colocar aquí, derivamos respecto de X. Entonces observen, la función es X al cubo más Y al cubo más Z al cubo más 6XYZ igual a 1. Entonces fíjense cómo voy a derivar abajo. Si derivo con respecto a X, 3X al cuadrado. Si derivo con respecto a X, como Y se comporta como constante, 0. ¿Por qué? Porque aquí X e Y son variables independientes entre sí. Si voy a derivar a Z me queda, fíjense bien, 3Z al cuadrado por la derivada de Z respecto de X. ¿Por qué? Porque resulta que esta que está acá va a ser la implícita. Más, si voy a derivar aquí, tengo que hacerlo como un producto. Derivo X, ¿qué me queda? 6Y por Z. Derivo Y, ese es 0, ni lo coloco. Derivo Z, me queda 6XY derivada de Z respecto de X. Y la derivada de 1, 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Como me están pidiendo esta, yo tendría que despejar. Entonces, observen, yo digo acá 3z cuadrado que multiplica la derivada de z respecto de x. Va a ser igual. Este lo paso para acá negativo. Menos 3x cuadrado. Este es 0. Este lo paso para acá negativo. Menos 6xy. xz. Este es el que escribimos acá. Quiere decir que finalmente lo que tengo que despejar es esto. Si yo despejo, me queda que la derivada de z respecto de x va a ser igual. Voy a sacar factor común y digo 3x. Bueno, ahora factorizamos en x. Saqué factor común el signo. 3x cuadrado más 6xz. Y todo esto dividido entre 3z cuadrado. Profe. Ajá. Es 6YZ, que podría salir todo el ejercicio malo, abajito. 6z. Perdón. 6z. Sí, tienen razón, 6z. Pasa que ya estoy cansado acá. 6. Menos mal que ustedes ven ahí, está más y z. Entonces aquí. Gracias, joven. Y z. Bueno, entonces me va a quedar, si no nos hemos equivocado, 3x cuadrado, 6z, 6x, perdón. Ah, pero tenemos este también. Ya, me faltó algo aquí. Voy a borrar esto. Vamos a hacer las cosas bien. Este término es este. Ahora voy a escribir este. Es decir, más 6xy derivada parcial de z respecto de x. Y este que está acá con este yo tengo que sacar factor común. Igual, este término lo paso para acá y me queda menos 3x cuadrado. Y este término lo paso para acá y me queda menos 6yz. Como yo saco ahora factor común este, me queda que la derivada de z respecto de x va a multiplicar primero a 3z cuadrado, que es esto, y después a 6xy, que es esto.
Cierro y digo que esto es igual a menos 3x cuadrado menos 6y por z. Como esto está multiplicando, me queda finalmente que la derivada de z respecto de x es igual, línea de fracción, menos 3x cuadrado menos 6yz, y abajo 3z cuadrado más 6xy. Si se puede simplificar, simplificamos. Quiere decir que la derivada de z respecto de x, aquí no puedo sacar factor común ninguna variable, aquí tampoco. Quiere decir que lo más que puedo hacer es simplificar todo por 3. Al simplificar todo por 3, yo puedo escribir el menos afuera o lo dejo ahí. Entonces me queda menos x al cuadrado, menos 2yz, todo dividido, al dividir por 3, z cuadrado. Al dividir por 3, 2xy. ¿Y qué va a representar esto finalmente? La derivada parcial de y respecto de x, que era lo que me estaba pidiendo el problema aquí. A ustedes les va a quedar hacer esta y estas que faltan acá. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y si yo defino ahora respecto de y? Entonces lo voy a escribir en verde para que lo tengan. Sería la derivada de y respecto de x y también sería la derivada de y respecto de z. Entonces ustedes tienen una función z que es igual a f de xy, tienen una función x que es una función g de y z, entonces voy a tener una función y que va a ser f, g, h, que va a ser una función que depende de x y de z. Entonces, van a calcular este y van a calcular este con esta función. Van a calcular este y este con esta función. Y a este le falta por calcular ese. Se los voy a dejar ahí como ejemplo para que ustedes practiquen.